voy a bajar un poquito. Dando gracias al Señor, hermanos, porque nuevamente podemos estar aquí, podemos encontrarnos entre su pueblo, y el Señor ahorita me daba como ese poder venir delante de Él y agradecer por el tiempo que pudimos estar aquí, que pude estar aquí, y solamente dando gracias y reconociendo que es por su gracia y por su misericordia, y esa libertad que tenemos para venir delante de Él, que no es por obras, no es porque nosotros podamos, sino porque Él ha abierto el camino. Y quisiera considerar una palabra que el Señor traía a mi corazón para su iglesia, y orando delante del Señor y diciendo: Señor, ¿qué es lo que quieres traer a tu iglesia en este tiempo? Un mensaje que pudiera dejar para... No, está bien. Perdón. Un mensaje que quisieras dejar a tu pueblo en este tiempo. ¿Cuál sería la palabra que pudiéramos dejar? Está bien, perdón. La palabra que tú quisieras traer a tu pueblo en este tiempo. Y habíamos considerado con las mujeres una palabra acerca de la edificación y acerca del fundamento, y fue algo en lo que estuvimos considerando durante el viernes, el sábado, y considerándolo, y ayer también que compartíamos, y dando gracias al Señor porque podemos reconocer que Él es el fundamento, que Él es el cimiento firme de su pueblo, de su iglesia. Y era eso lo que el Señor traía a mi corazón para dejar el día de hoy con ustedes. Si pueden acompañarme a Mateo capítulo 7. Fernando, hay dos diapositivas, las últimas dos. Esa. Gracias. Mateo capítulo 7. Y vamos a estar, si quieren poner ahí como una separación o algo que les haga recordar que estamos ahí en Mateo capítulo 7, porque vamos a estar saltando del capítulo 7, versículos del 24 en adelante, y vamos a estar saltando a Lucas capítulo 6. Los vamos a estar considerando ambos. Son pasajes análogos, quiere decir que ambos, ¿verdad?, hablan acerca de lo mismo, pero por cuestión de las palabras que se utilizan ahí y de la diferencia, y de que vamos a estar como estudiando o viendo un contraste, quisiera que los pudiéramos ver los dos, ¿sí? Y vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor, que tienes para con tu iglesia, Señor, para con tu pueblo, Señor. Damos gracias, Señor, que podemos venir delante de ti, Señor, acercarnos confiadamente, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que tú trates, Señor, con nuestros corazones, Señor, y los moldees, Señor, de la forma que tú quieres, Señor. Te rogamos, Señor, que sea tu palabra aquella certera, Señor, aquella certeza, aquella convicción, Señor, aquella en lo cual podemos confiar, Señor, en todo momento, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú abriendo nuestros oídos y nuestros ojos para solamente verte a ti, Señor. Tú eres el mensaje, ciertamente, Señor. Trátalo en nuestras vidas, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Y les decía, ¿verdad?, cuál es el mensaje que el Señor quería traer a su iglesia. Y yo lo podía considerar como un contraste, ¿sí? Porque vamos a estar viendo el contraste, no que hace un siervo en particular, sino que el mismo Jesús hizo este contraste. Y un contraste, ¿verdad?, es poner como una imagen y contrastarla contra otra, ¿verdad? Y vamos a ver este contraste, vamos a ver las diferencias entre uno y otro.
Y quiero que consideremos esta parte porque en esto habla de dos cimientos, dos fundamentos. Y lo considerábamos con las mujeres porque cuando hablamos de cimiento hablamos de base, hablamos de algo que está por debajo, ¿verdad? Es difícil que nosotros el día de hoy podamos ver el cimiento de un edificio. ¿Qué tendríamos que hacer si fuéramos a ver el cimiento de un edificio? Tendríamos que ir a ver una construcción o una edificación, ¿verdad? Una construcción que apenas se está llevando a cabo. Y entonces consideraba esta escritura ahí en Mateo capítulo 7, dice: todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé. ¿Y por qué les digo, verdad, que es un contraste que el mismo Señor Jesucristo está haciendo? Él mismo está diciendo, bueno, vamos a hacer una comparación, ¿sí? Vamos a asemejarlo a algo. Y noten la comparativa que él está haciendo, dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y ahí lo tenemos, una comparativa entre el hombre sabio y el hombre necio, ¿sí? Está hablando de un hombre que utiliza también la palabra prudencia como sinónimo de sabiduría o de conocimiento o de entendimiento, pero dice, este hombre sabio, ¿qué fue lo que construyó? ¿Sobre qué edificó? Dice que construyó o edificó su casa sobre la roca. Asimismo dice que descendió la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa. Y lo considerábamos con las mujeres, ¿verdad? No quiere decir que puede que venga la tormenta. No dice, a lo mejor va a venir la tormenta, quizás venga la tormenta o es muy probable que venga la tormenta. No dice nada de eso. Hay una seguridad de que la tormenta habrá de venir. Asimismo, en nuestras vidas, la edificación que se está llevando a cabo, lo que se está construyendo, no dice el Señor que puede que venga la prueba. Puede que venga una tempestad, y por tempestad hablamos de las situaciones, ¿verdad? Un familiar enfermo, un hijo, un hermano, una enfermedad, un diagnóstico, lo que sea. No está diciendo que puede que venga, está diciendo que es seguro que va a venir. Pero noten cómo dice que todo esto vino, embistieron contra aquella casa, pero ¿cuál fue el resultado? Dice que esta no cayó. Lo vamos a ver en Lucas también, pero en la parte de Lucas dice no se movió. No dice que se movió un poco, no, dice que no se movió. Qué hermoso es cuando lo consideramos y decimos, gracias Señor. Gracias Señor, porque aun y cuando venga la tempestad, aun y cuando yo sé que se avecina, ¿verdad? Y aquí me encanta porque pueden ver cuando viene la tormenta, pueden ver cuando viene la calima, ¿sí? Pueden ver que viene, pueden ver que está sobre el mar y que lo que se avecina pudiera no ser muy bueno. Puede ver que venga. Pero ¿qué pasa cuando vemos que viene? No se va a mover la casa, no se va a mover la edificación porque hay un cimiento que es firme, hay un cimiento que es estable, hay una base que aunque no se ve a simple vista, está firme. Noten, ahí mismo en el versículo 26, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, aquellos que oyen, pero ¿qué pasa con ellos? No hacen. Vimos a aquellos que oyen, ¿verdad? Como el hombre prudente que oye y que hace,
Pero noten cómo oye las palabras, pero no las pone por obra. Y cuánto aprecié en esta mañana la escuela dominical, porque pudimos considerar eso. Aquellos que nos quedamos tan a gusto sentados en la banca. Lo mismo pasa en un juego de fútbol, ¿verdad? Aquel que nunca entra al partido no va a saber cómo fue el partido de fútbol. No va a saber porque nunca se enfrentó, porque nunca lo jugó, porque siempre estuvo desde la banca. Una comparación solamente, ¿verdad? Pero dice, aquellos que oyen estas palabras pero no las ponen por obra, le compararé a un hombre insensato. Y ahí lo tenemos, porque ¿qué significa la palabra insensatez? También habla de necedad. Habla de aquellos que no tienen entendimiento. Habla de aquellos que obstinadamente siguen bajo los mismos ideales, bajo los mismos argumentos. ¿Y cuántas veces, verdad, somos ese hombre necio? Pero vean lo que hizo el hombre insensato o el hombre necio. Dice que edificó. Si podemos encontrar una similitud, ambos hombres edificaron. Ambos hombres edificaron. Bien o mal, pero ambos edificaron. Y nosotros podemos decir, bueno, yo también estoy edificando. Pero ¿cómo edificamos? ¿De qué manera se está edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? He ahí la diferencia. Dice, aquellos que edificaron, bueno, el hombre insensato edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. ¿Y qué es arena? ¿Qué significa arena? Es algo que tiene inestabilidad, es algo inseguro, es algo incierto. Dice que descendió la lluvia nuevamente, no dice que probablemente venga la lluvia, no, es seguro que vendrá la tempestad. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y ¿qué pasó con ella? Se vino abajo. La edificación, lo que él había logrado, lo que él había alcanzado, el hombre necio, el hombre imprudente, ¿qué pasó con ello? Se vino abajo. Se vino abajo. Porque no tenía un cimiento firme, porque no tenía un fundamento firme. Dice el resultado ahí mismo, y fue grande su ruina. Ese es el resultado. Fue grande su destrucción. Todo por lo que había trabajado, todo por lo que había logrado, se vino abajo, se destruyó. Si podemos ir rápidamente ahí a Lucas para contrastarlo con esto mismo. Lucas capítulo 6 en el versículo 46. La pregunta que hace el Señor antes de poder hablar esta palabra, diferente a cómo la vemos en el Evangelio de Mateo, porque aquí comienza con una pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Porque si estamos llamándole Señor, quiere decir que ha venido y ha reinado en nuestros corazones. Pero ¿qué quiere decir también? Que hay uno que está sometido, que está rendido delante de Él. Cantábamos ahorita en la alabanza, alzando nuestras manos, levantando nuestras manos.
Pero ¿cuántas veces solo lo cantamos? Y solo lo hacemos como una actitud, como una postura del cuerpo. Pero en nuestro corazón no, en nuestro corazón estamos obstinados, necios. Levantar las manos es símbolo o es prueba o evidencia de una vida que se ha sometido. ¿Qué les dicen, verdad? Cuando un policía va a someter a una persona que cometió un crimen o que estaba haciendo, levanta tus manos. Levantar las manos quiere decir que no tengo cómo defenderme. No hay manera. Me he sometido, me he rendido. Pero el obstinado, ¿qué hace? Con todo, ¿verdad? Trata de tomar, de agarrarse de esto, aquello. No hay sometimiento, no hay rendición. Aquel que no ha rendido su corazón delante del Señor, que no ha rendido su vida delante del Señor. Y noten, porque dice, ¿verdad? El Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen. Dice, todo el que viene a mí, y noten que ahí es bien diferente esa parte de comparándolo con Mateo capítulo 7, contrastándolo contra Lucas, porque habla de unos que primeramente vienen delante de Él. El venir delante de Él. Qué importante, qué significativo es que podamos venir delante de Él. ¿Y qué significa venir delante de Él? Es, Señor, nada tengo que ofrecerte. Aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por práctica, las pone por obra. Os voy a mostrar a quién es semejante. El Señor haciendo esta comparación. Muchos la llaman como una parábola, pero más como parábola porque el Señor no estaba utilizando en sí la palabra parábola, lo llaman más como una enseñanza que el Señor dio, una ilustración que Él utilizó. Y si pudiéramos llamarlo de esa manera, una ilustración para ilustrar nuestras vidas, como una fotografía. Para ver de qué manera, cuál es la condición de mi vida. Si verdaderamente he venido delante del Señor, he escuchado sus palabras y he puesto por obra, me he sometido delante de Él y estoy andando en su verdad, estoy practicando lo que Él me ha dicho, lo que Él me ha hablado. Dice, es semejante a un hombre que al construir su casa, y noten esta diferencia. Dice que primero tuvo que hacer algo. Excavar. Eso habla de profundidad. Eso no habla de algo que es superficial. ¿Y cuántas veces superficialmente, bueno, mira, sí, voy a la iglesia, bueno, mira, en la apariencia hago todo como que sí es, pero no es. Como que sí estoy, pero no. Como que sí soy, pero no. Eso habla de superficialidad. Pero dice que este hombre, dice que excavó y ahondó. Habla de un trabajo que se tuvo que hacer. Habla de un sacrificio que se tuvo que hacer. Dice, y echó los cimientos sobre la roca. Qué importancia, qué importante es que el cimiento esté puesto, esté echado en el lugar correcto.
Y cuando vino una inundación y vino el torrente e embistió contra aquella casa, estoy en el verso, en el verso 48, y echó los cimientos sobre la roca, y cuando vino todo esto, pero no tuvo fuerza suficiente para sacudirla. No tuvo fuerza suficiente para sacudirla. Vino la tormenta, sí. Vino la prueba, sí. Pero en el hombre prudente, y quiero que ahí rápidamente me acompañen a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, en el versículo 19. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, y asemejando las tempestades, los torrentes y las inundaciones a esto, a la prueba. Cuando viene la prueba, cuando la prueba azota nuestras vidas. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Pero en quién? En aquellos que como el hombre sabio han edificado sobre la roca. Este va a ser el resultado. Vean, dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquel que es necio. Y noten ahí mismo la diferencia, ¿verdad?, entre aquel que es sabio y aquel que es necio. Dos hombres, dos vidas totalmente distintas. En una hay sabiduría y prudencia y en otra hay necedad, hay obstinación. Quiere hacer lo que quiere hacer. Quiere actuar como quiere actuar. Sí escucha la palabra, pero no atiende a ella. Sí escucha, pero le entra por un oído y le sale por el otro. Y entonces el Señor haciendo este llamado, ¿verdad?, a cada una de nuestras vidas, diciendo: bueno, hay falta de sabiduría, pídanla, para que no sean inconstantes como esas olas del mar que vienen y van. Ese doble ánimo, ¿y qué habla? ¿Qué es lo que significa doble ánimo? Quiere decir que es voluble, que es volátil. Regreso ahí a Lucas, dice: pero el que ha oído y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa, y aquí utiliza la palabra tierra. Tierra. Aquel que edifica sobre la tierra, sobre la arena. ¿Y qué es la tierra igualmente? Inconstancia. No hay firmeza, no es un terreno sólido o un terreno firme. Sin cimientos, contra la cual embistió el torrente y al instante se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. El resultado fue que hubo destrucción, que cayó, que la edificación, lo que por lo cual se había trabajado, se vino abajo.
Y considerando ambos hombres, si podemos pasar un poquito a la siguiente para que podamos verlo, considerando delante del Señor, bueno, ¿quién es el hombre sabio y quién es el hombre necio, Señor? Y delante de Él viniendo, Señor, ¿quién es el hombre sabio? Bueno, solo Cristo. Él es aquel que puede edificar, que sabe cómo edificar. Él es el único que sabe cómo edificar. Pero ¿quiénes somos los hombres necios? El hombre. Cada uno de nosotros, aquellos que hemos querido edificar por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades. ¿Y a qué nos ha guiado esto? A la muerte. Pero la edificación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, tan sólida, tan firme, siendo edificados en la roca, en Cristo Jesús, sobre Él, esa es la que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros. Y hablo en términos de miembros en particular. Miembros, cada uno, lo vimos ahorita por la mañana, miembros en particular, pero todos parte de un mismo cuerpo, de una misma iglesia, de una misma familia, porque así lo llama la Escritura. Ahora somos familia de Dios, somos hermanos con Cristo. Somos coherederos. Pero el necio, ¿qué está haciendo? Trabajando para sus propios intereses. Trabajando para todo lo que es suyo. Trabajando para todo lo que él se puede esforzar. Pero el Señor, el llamado que hace para cada una de nuestras vidas, deja de trabajar por eso. Y ven al cimiento firme, estable. Ven, recibe las palabras, escucha las palabras y ponlas por obra. Practica. Otra de las palabras que utiliza es trabaja. Pone en práctica todo esto. Obedece. Y les digo que aprecié mucho la escuela dominical porque hablábamos de eso. De la obediencia. ¿A quién le gusta obedecer? ¿A quién le gusta estar sometido todo el tiempo? Aún aquellos que tienen pequeños en casa o hijos en casa, ¿cómo es? No quieren obedecer. Y lo primero que sale de sus bocas es no. ¿Quién le enseñó a ese niño a decir que no? Nadie. Lo trae desde que nació. Viene incluido en su naturaleza pecaminosa. Pero ¿quién es aquel que nos lleva a decir sí? ¿Quién es aquel que se dispuso? Lo leímos ahorita en Filipenses 2. ¿Quién es aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó? Y vino y sirvió al Padre. Pero nosotros estamos tan no, y diciendo no, y obstinados bajo ese pensamiento. Bueno, a ese el Señor le hace semejante a aquel que no tiene un buen fundamento. Aquel que su resultado va a ser la destrucción. Y el Señor es muy claro en cuanto a eso, hermanos. Si podemos considerarlo a la luz de somos un cuerpo en el Señor, somos un cuerpo en Cristo, miembros en particular, amén, porque hay individualidad, pero ya no somos partes solamente. Ahora somos un cuerpo que funciona, un organismo vivo. Y quiero que podamos verlo en 1 Corintios capítulo 3.
Primera de los Corintios, capítulo 3. Y esta es una iglesia que el Señor por su gracia había puesto dones en ella. Habían recibido tanto del Señor, habían recibido tanto de la llenura de su Espíritu Santo que había dones. Era evidente que el Señor había puesto en sus vidas estos dones. Pero noten el capítulo 3, dice: y yo, hermanos, no pude hablaros, hablando Pablo y escribiendo a esta carta, esta epístola a la iglesia, y dice: yo, hermanos, no les pude hablar como a espirituales. Pero había dones del Espíritu. ¿Cómo que no les pudo hablar como a espirituales? Si había dones. Dice: les tuve que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, he aquí el problema. He aquí el problema. Había dones. El Señor había puesto dones en su iglesia, había dado esos regalos a su pueblo. Pero, ¿qué hay? Celos, contiendas, disensiones. Y hace esa pregunta: ¿no sois carnales y andáis según el modo humano? No andan conforme a la medida de Cristo. No están caminando en la verdad de Cristo. Andan como carnales. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y cuánto esta pregunta me maravilla. Porque no dice quién es Pablo. No dice quién es Pablo, quién es Apolos. Dice qué. ¿Qué? ¿Y qué? Cuando preguntamos: oye, ¿quién te dijo? Es para hablar de una persona. Pero cuando preguntamos qué, estamos hablando de una cosa. Y noten que dice: ¿qué es? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Siervos, siervos del Señor. Aquellos que se han sometido, aquellos que han escuchado la palabra y que andan bajo las obras del Señor. Andan practicando la verdad, pero estos solamente son siervos. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hablando de lo que el Señor ha concedido, de la fe que el Señor ha concedido. Y el que yo planté, Apolos regó. Y noten que aquí va a ser una comparación entre edificación, entre construcción, pero lo va a equiparar o lo va a igualar a cuando se hace el trabajo de cultivar, de plantar. Noten cómo va a utilizar ambas analogías también Pablo. Y dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, la edificación, ni la hace Pablo, ni la hace Jennifer, ni la hace Lota, ni la hace, y estoy poniendo nombres nada más. ¿Quién la hace? ¿Quién es aquel que está edificando? ¿Quién es aquel que es el hombre sabio que sabe cómo edificar? Solamente Cristo, solamente Él. Y si no es esa edificación, si no es esa la forma en la que está edificando, todo lo demás que el hombre pueda edificar por sí mismo, vendrá abajo. Vendrá abajo, habrá destrucción. Es claro cómo el Señor está dando esa
ilustración. Y dice, de modo que ni el que planta es algo. No dice ni el que planta es alguien. No. El que planta no es nada. El que riega tampoco lo es. ¿Por qué? Porque solamente son siervos, son vasijas. Solamente son vasijas. ¿Quién es el todo? ¿Quién es aquel que llena? ¿Quién es el tesoro? Cristo. Cristo. Él es aquel que edifica, Él es aquel que construye, Él es. Dice, Él es aquel estoy en el 7, de modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su propia recompensa conforme a lo que ha trabajado, conforme a su labor, conforme a su obra, a lo que haya hecho. Porque nosotros somos colaboradores. ¿Qué somos? Siervos, pero somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. Miembros en particular. ¿Pero qué somos? 4 paredes. Un edificio que está puesto sobre la isla de Tenerife. ¿Somos eso? No. Somos un cuerpo, somos un edificio, somos un organismo vivo. Dice ahí mismo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento en su iglesia, en la iglesia del Señor, en su pueblo, que no sea el que el Señor ya ha puesto. ¿Y quién es ese fundamento? La roca. La roca. Que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento seguro. Él es el fundamento estable sobre el cual podemos estar. Su iglesia está fundamentada, su cuerpo, su amada iglesia está fundamentada sobre un cimiento firme, sobre un cimiento seguro. ¿Por qué? Porque está en Cristo. En Cristo. Está sobre un terreno que es el verdadero terreno, sobre una verdad que es la verdad de quién es Jesucristo, sobre una fe. Y hermanos, el Señor, rogando, ¿verdad?, que el Señor sea aquel que siga haciendo su obra. Después estos versos hablan de la edificación. En el verso, en el 12 dice, y si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, hablando de materiales, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La verdad lo declarará. A la luz será declarado si era o no era un buen material, si se edificó sobre la roca o no se edificó sobre la roca, si se edificó verdaderamente sobre ese fundamento. Dice, si permanece la obra de alguno que sobreedifica, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Y hace esta pregunta, ¿no sabéis que sois santuario de Dios? ¿No sabéis que sois casas espirituales?
Estoy citando 1 de Pedro capítulo 2. Sed edificados como casa espiritual, como templo del Espíritu del Señor, el cual sois vosotros, el cual es sagrado. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios que son vanos, que son vacíos. Insensatez. El contraste entre aquello que es insensato, aquello que es necio, aquello que es vano, que es vacío, que es arena y que va a traer destrucción, a algo que es firme. ¿Y qué es? La sabiduría de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Quiero llevarles ahí mismo en Santiago, haciendo rápidamente un contraste entre la sabiduría de el hombre, la sabiduría que es carnal y la sabiduría que viene de Dios, porque hay un contraste que es del cielo a la tierra. Hay una diferencia abismal. Dice, estoy en el capítulo 3, en el verso 13, dice en Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, que era lo que hablábamos ahorita por la mañana, mansedumbre, ¿verdad? Y la mansedumbre es un fruto de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Quién es aquel que es manso y humilde? Aprended de mí que soy manso y humilde, ¿verdad? Jesús. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad, otra vez hablando de celos, hablando de envidias, hablando de contención, hablando de disensión, dice, en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es. Y este es el entendimiento del hombre, esta es la sabiduría del hombre. Y vean cómo hay una diferencia abismal, porque vamos a ir en un descender, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Así es la sabiduría del hombre. Dice, la sabiduría que desciende, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, nivel de la tierra, natural, para abajo, diabólica, para abajo, 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 abajo. Porque donde hay celos y hay rivalidad, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, y esa es la sabiduría que anhelamos, esa es la sabiduría que buscamos. Esa es la sabiduría que podemos ver en aquel hombre que estaba sobre un cimiento firme y que cuando vino lo que vino, porque vino, no hubo destrucción, ni siquiera se movió. Todo lo demás no tuvo la fuerza suficiente como para hacerlo caer, ni siquiera se movió. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, para arriba, después pacífica, condescendiente, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea que no hay duda, o sea que no es incierta, o sea que es un terreno firme, que es seguro, que hay fortaleza en eso. Sin incertidumbre y sin hipocresía, porque es pura. Y esa sabiduría nos lleva
a Dios. Pero noten cómo va en aumento, va para arriba. Nos lleva a Él, nos guía a Él. Y la otra es un contraste porque nos guía a la muerte, nos guía a la destrucción. Y rogando, ¿verdad?, al Señor que para su iglesia en este tiempo la sabiduría del hombre que fue prudente sea esa sabiduría que está habitando en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el papel entonces mío, siervo del Señor? ¿Qué soy yo entonces dentro de esa enseñanza? Porque el hombre sabio es Cristo. Yo solamente soy esa casa que Él está edificando sobre la roca. Mi vida solamente es esa casa que está siendo edificada sobre la roca. Si el Señor trajera en este tiempo el poder hablar a su pueblo esta palabra en cada una de nuestras vidas. ¿Sobre qué está cimentada mi vida? ¿Sobre qué está fundamentada mi vida? ¿Verdaderamente es Cristo el que está edificando mi vida en Él? ¿O estoy yo como hombre necio, insensato, falto de entendimiento, falto de conocimiento, tratando de construir por mis propias fuerzas? Y esa es la oración que el Señor traía a mi corazón para este tiempo, para su iglesia en Tenerife, para su iglesia aquí, y rogando al Señor que sea su obra hecha. El anhelo de mi corazón es que su iglesia siga siendo edificada, porque su iglesia no es algo que yo puedo construir, no es algo que Jennifer y Samuel pueden construir, es la iglesia del Señor. El Señor edifique su iglesia, el Señor siga construyendo su iglesia aquí en este lugar. Y si el Señor le ha placido por su gracia colocarles dentro de este cuerpo, dentro de esta familia, y hablo familia porque desde el minuto 1 que yo pisé el aeropuerto de Tenerife, lo he visto de esa forma, una familia. Si el Señor le place seguir edificando, seguir construyendo su iglesia, amén, para la gloria de Él. Para beneficio de todos nosotros, pero para la gloria de Él. Si podemos ponernos de pie para estar en oración. Señor, cuántas gracias te damos, que te ha placido, Señor, traernos de distintos lugares, de quizás distinto todo, pero a ti te ha placido reunirnos el día de hoy y hablar a nuestras vidas, Señor. Rogando, Señor, por cada vida que está aquí, Señor, que ha oído tu palabra, Señor, que ha escuchado tu llamado, Señor, que ha escuchado cómo tú has hablado, Señor, que ha recibido tu palabra, Señor, que podamos ser edificados en ti, Señor, tú como constructor, tú como edificador, tú como aquel que estás formando tu cuerpo, tu iglesia, Señor, que podamos ser edificados en ti solamente, Señor, en la roca de nuestra salvación, en ese fundamento firme y seguro, Señor, en aquello que no puede ser movido, que aun y cuando venga la tempestad, aun y cuando venga lo que venga, el resultado es que no se moverá, que no caerá. Señor, ahí queremos estar, sobre ese cimiento, Señor. Edifica tú, Señor, nuestras vidas, Señor. Sigue construyendo, Señor. Sigue formando, sigue moldeando, Señor, nuestro carácter, Señor, para que se parezca al tuyo. Anhelamos, Señor, más de ti, más de ti.
hasta el momento en que nosotros desaparezcamos. Señor, gracias porque es tu obra, Señor, porque tú estás formando, Señor, como piedras vivas, estás formando tu iglesia, Señor, para la gloria de uno solo, para la gloria de tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que tu obra siga siendo hecha, Señor, que no te detengas, Señor, que siga, que sea constante, que sea permanente en cada uno de mis hermanos, que sea permanente en mi vida tu obra, Señor. Señor, te damos gracias porque tú no desamparas la obra de tus manos. Tú no desamparas la obra de tus manos. Te damos gracias, Señor, que podemos estar seguros en ti solamente. Te rogamos, Señor, por cada uno de los miembros en particular, Señor, y de lo que tú quieres hacer en este tiempo con tu iglesia, lejos de solamente hacer por hacer, sino cumpliendo tu propósito, Señor, en tu iglesia. Te ruego, Señor, que tu obra siga siendo hecha, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y rogando, Señor, que sea tan certera tu palabra en cada uno, Señor. Gracias te damos, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.